Hola amigos, aquí estamos de nuevo una semana más con el libro El trigo de Dios. Estamos en el capítulo 15, los sufrimientos y Jesús. Y para comenzar, como siempre, vamos a hacer la oración de inicio. Josep, Sí, gracias, Brigitte. Quisiéramos pedirte, Maestro Jesús, que nos puedas dar esta luz para que podamos comprenderte un poquitín más. Sabemos que después de 2000 años o más, resulta que te hemos estado buscando en muchas ocasiones y nunca te hemos encontrado tan cerca como ahora, gracias al Espiritismo. Por esto te pedimos que nos ayudes a poder profundizar un poquitín más estas lecturas que sabes bien que nos iluminan, nos ilustran y en realidad nos hacen mucho bien. Gracias, Maestro Jesús, por este amor incondicional que nos tienes y danos la oportunidad y el conocimiento de poder razonar sobre las lecturas de Amelia Rodríguez que nos hacen tanto bien a todos. Gracias y sin más vamos a iniciar la lectura de hoy. Gracias. gracias. Los sufrimientos y Jesús. En el proceso de la evolución, el sufrimiento se destaca adquiriendo preponderancia ante las constricciones y el esfuerzo que impone para ser superado. Predominando en la Tierra, es aún un recurso del que se valen las leyes de la vida para frenar la alucinación humana, fortalecer el ánimo, mejorar las aristas morales y trabajar los metales de las imperfecciones que prevalecen en la naturaleza animal de los seres. Si se siguieran las instrucciones del amor y no hubiera deserciones, no surgirían compromisos negativos y, por lo tanto, no sucederían abusos generadores de mecanismos de depuración por medio del dolor. Desatentos a la ley natural y al fenómeno del amor, los individuos se agreden y se dejan arrastrar por las opciones del placer huidizo, enredándose en la maraña de las fuertes pasiones primarias en las que se aturden, permaneciendo después durante largos periodos en desequilibrios aflictivos. El sufrimiento que resulta de esas acciones les promueve nuevas actitudes restauradoras de la armonía, propiciándoles un nuevo campo de acción en el que desarrollan aptitudes innatas y perfeccionan en el cincel del estudio las herramientas del trabajo constructivo y los instrumentos de la abnegación. El sufrimiento irrumpe cuando el amor retrocede o se entorpece, o cuando cae envilecido por torpes sentimientos. Ciertamente está el sufrimiento del amor, pero en dimensiones trascendentes como el de Jesús por las criaturas, por las multitudes inconscientes que caminan generando aflicciones para sí mismas. Por eso, su compasión prosigue infinita y los dolores que se le infringe permanecen como efecto del desprecio general a su inefable amor. Genesaret, era una ciudad pequeña, de poco renombre e importancia, ubicada en las márgenes del mar de Galilea, esparcida en una suave ensenada entre arenas de guijarros y piedras menudas redondeadas y los declives cultivados de cereales, se mantenía tranquila en la geopolítica de la ciudad y de la sociedad, indiferente a los acontecimientos de Israel. Se utilizó también su topónimo para denominar el mar o lago de agua dulce de 12 millas y media de largo por 7 millas y media de ancho, en su punto más extenso. Las noticias del Mesías también habían llegado hasta allí. Naturalmente, despertaron interés en la gente por conocerlo, estar junto a él y principalmente recibir los beneficios que sólo él sabía y podía prodigar. Bueno, aquí me gustaría de que nos diéramos cuenta de la gran importancia, ¿no? Sabemos que en aquel tiempo los pueblos eran pequeños, distantes unos de los otros, y habían muchos que se querían hacer pasar por profetas. Sin embargo, vemos que bien nos enseña Amelia Rodríguez, las noticias del Mesías también habían llegado hasta allí, hasta pueblos aislados y apartados de la gente. Y vemos que la gente por conocerlo estaba junto a él y principalmente recibir los beneficios que solo él sabía y podía prodigar. O sea, la gente sabía que él curaba a la gente,
Por lo tanto, recogía a los familiares, a los amigos, a aquellos conocidos más cercanos y miraba de buscar o bien en las plazas públicas o bien por donde Jesús pasaba y miraba de llevarlos para él. Pero lo que más me impacta es que nos demos cuenta, ¿no?, de que en pueblos aislados donde hoy día actualmente tenemos las noticias del televisor, tenemos los móviles donde nos pasamos las noticias rápidamente, los periódicos, sin embargo, todo esto entonces no ocurría. Pero las noticias también corrían, porque entre boca y boca, aquel que había curado a un familiar mío iba hasta otro lugar y hacían correr estas noticias en que Jesús curaba y ayudaba a la gente. Fantástico, porque actualmente es normal y de lógica que las noticias corran, pero en aquel tiempo la situación era muy distinta. En medio de esas esperanzas, igualmente flotaban dudas con respecto a su procedencia, a su poder y autoridad, con alta dosis de curiosidad en torno de su figura y mensaje. Los individuos son sus propios tormentos, aspiraciones y desórdenes, a través de los cuales examinan todo y a todos. Viviendo en las limitaciones que las circunstancias aldeanas les permitía, los genesarenos no podían concebir la grandeza del mesianato de Jesús. Por eso, cuando él y los suyos, después de atravesar el lago, se aproximaron a la ciudad y allí desembarcaron, hubo una conmoción general. Narra Marcos que, en cuanto salieron del barco, los de allí lo reconocieron y acudieron de toda aquella región y comenzaron a llevar enfermos en catres hacia donde sabían que él se encontraba. En las aldeas, ciudades y casas, donde quiera que entrara, colocaban los enfermos en las plazas y le rogaban que les dejara tocar, por lo menos, el borde de su manto, y cuantos lo tocaban se curaban. Bueno, esto es algo impresionante, ¿no? Vemos que en cualquier sitio que iba Jesús, la gente le reconocían y acudieron de toda aquella región y comenzaron a llevar enfermos en catres hacia donde sabían que él se encontraba. La gente estaba, que todo el mundo sabía, ¿no?, que Jesús curaba a los enfermos y daba noticias de una vida nueva, de una vida distinta. La gente ya tenía esta necesidad de conocer algo nuevo. La rutina, el cansancio, el día a día, estaban agobiados de todo esto, ¿no? Y necesitaban algo nuevo. Y cuando surgió él, la gente se emocionaba y lo estaban buscando. Y vemos aquí abajo donde dice, le rogaban que les dejara tocar por lo menos el borde de su manto. Sabía la gente que solamente tocando, como aquella mujer que tenía, que desprendía sangre, ¿no? Solamente tocando el borde de su manto estarían curados. Y cuando lo tocaban, ponía aquí, se curaban. Imaginemos qué energía, qué poder tenía tener Jesús para, para dar esta energía tan poderosa a la multitud de aquellos que lo buscaban. Pensemos que aquellos que estaban lejanos, lejos de él, o que le miraban con segunda intención, esta energía no les llegaba a él. Por esto actualmente hemos de pensar, ¿y cómo me comporto yo con Jesús? ¿Realmente le estoy buscando? ¿Realmente quiero que viva dentro de mí? ¿Realmente quiero que me cure? Pero o le estoy buscando desde lejos, estoy observando a ver qué dice el Espiritismo o a ver qué dicen estos libros. Miremos de ir a Jesús, porque Él nos curará, pero no importa si nos cura el cuerpo físico, lo que importa es que cure nuestro espíritu. Esto es lo más importante de todos. Sí. El poder de Jesús. De él se desprendían virtudes como de las rosas el perfume. Quien lo tocara se mimetizaba de salud y de paz, se restauraba llenándose de armonía. Bueno, este es el poder de Jesús que hemos estado hablando, ¿no? De él se desprendían virtudes
como las de rosas de perfume, ¿no? Vemos cómo nos lo pinta Amelia Rodríguez con una forma fantástica y maravillosa, ¿no? O sea que esta energía era como un perfume que se desprendía, ¿no? Quien lo tocara, a Jesús, se mimetizaba de salud y de paz, se restauraba y no sabía lo que ocurría. Le daba la sensación de vivir en un espacio sideral posiblemente distinto, llenándose de armonía. Vemos este poder de Jesús, que la gente que estaba buscando a Jesús, recordemos estas palabras tan fantásticas, porque muchos estaban allí, unos para ver, para averiguar qué decía, los fariseos que sabemos que estaban para criticarle, para a ver qué es lo que podían pillarle en cosas malas, ¿no? Pero aquel que iba siempre con buena intención, seguramente que se llenaba de esta armonía que desprendía de él y seguramente que nunca jamás se olvidó de estos momentos de haberle tocado, de estos momentos de haber estado con Jesús. Usina generadora de fuerzas exteriorizaba energía curativa sin ningún perjuicio para la fuente de producción. Él paseaba su mirada compasiva sobre las humanas miserias y restablecía los paisajes aflictivos del alma. Bueno, él vemos que la verdad es que había mucha gente, gente necesitaba, había gente que eran mudos, no podían acercarse o no podían gritar, había gente que estaban arrastrándose en camillas o recordemos que había la multitud, que en un cierto momento habían más de 5.000 personas, ¿no? Que estaban alrededor de Jesús y claro está, no podían todos estar cerca de él. Él miraba por encima de las personas, como bien dice aquí, detectando a aquellos que estaban más necesitados de curar y que había llegado su momento. No curaba a todos por igual, porque si no había llegado su momento para curarle, si no estaba maduro para que Jesús le pudiese curar, él dejaba que hubiese continuado con aquella enfermedad. ¿Bien? Por esto, anotemos para nosotros y veamos para nosotros si nosotros estamos en el momento para que Jesús nos pueda curar. Estamos haciendo lo que Él nos enseña, lo que Él nos dice, lo que Él nos dicta en los evangelios. Miremos de hacer las cosas bajo responsabilidad nuestra y las enseñanzas de Jesús y nos podremos acercar a Él y percibir esta energía que nos pueda curar nuestro espíritu, siempre digo, no importa el sufrimiento físico, porque en realidad el sufrimiento físico es temporal, pero sí que importa es el sufrimiento espiritual que muchos de nosotros llevamos sobre, sobre nuestra espalda de reencarnaciones anteriores, cosas malas que hemos hecho, nuestro carácter prácticamente incompatible con las enseñanzas de Jesús, bueno, nuestras actitudes diarias. Entonces, adaptémonos un poquitín a a nuestras necesidades y a las suyas para que podamos que podamos percibir esta energía de Jesús. Su vigor restauraba las carnes destrozadas y penetrando en los seres abría los conductos, facilitando la circulación de la vitalidad que devolvía los movimientos a los miembros rígidos y a los órganos paralizados, propiciándoles la vida. Bueno, aquí sería una continuación de lo que hemos estado hablando, ¿no? Su vigor restauraba las carnes destrozadas. Imaginemos, ya no era simplemente un pequeño problema, yo que sé, una inmovilidad que tenía, restauraba las carnes destrozadas. Bueno, sabemos que hay, ¿no? El ciego de nacimiento, que lo pudo curar inmediatamente, el de la mano seca, y así podríamos hablar de muchos más. Y en los momentos le curó. Penetrando en los seres, abría los conductos, facilitando la circulación de la vitalidad que devolvía los movimientos a los miembros rígidos, que
Qué cosa tan fantástica, ¿no? Qué espíritu tiene que ser tan desconocido porque actualmente sabemos que la ciencia está muy avanzada, pero es imposible que podamos decir, imaginemos que yo voy con, con el brazo roto, un hueso roto, voy a la ciencia actual, a un médico y le digo, bueno, es que, bueno, pues tiene que hacer reposo, esperar que el hueso se suelde, ¿no? Y después ir a rehabilitación, pasar un tiempo. Sin embargo, con Jesús todo esto no ocurría. Dice aquí, facilitando la circulación de la vitalidad, aparte de la circulación de la sangre, de la vitalidad que devolvía los movimientos a los miembros rígidos y a los órganos paralizados, propiciándole la vida. Aquí veremos a Jesús, cómo actuaba, porque podemos pensar, ¿no? En ciertas religiones piensan que todo esto son milagros, porque Jesús estaba actuando bajo la influencia de Dios, bajo su propia influencia, pero vemos que en realidad, que es verdad que Jesús estaba influenciado por la divinidad, pero vemos este vigor, ¿no? Que nos enseñaba que esta energía que vitalizaba los cuerpos y los órganos. Maravilloso. Nadie hubo jamás que fuera semejante a él, o nunca antes hubo alguien que se aproximara a él. Jesús es único en la tierra. Aquí podemos analizar un poquitín, ¿no? Actualmente hay gente muy poderosa, y es verdad. Hay grandes políticos que saben dominar el mundo. Más que una nación, saben y tienen poder para dominar el mundo. Sin embargo, no son capaces de hacer una mínima parte de lo que hacía Jesús. Podrán tener tanto poder como las personas le demos. Podrán tener tanto poder o podrán influenciar tanto al planeta como ellos piensen o tengan oportunidad de hacerlo. Sin embargo, Jesús dice aquí, es único en la tierra. Nadie hubo jamás que fuera semejante a él, ni lo habrá. Esto lo añado yo, ni lo habrá. Así me gustaría que viéramos, que conociéramos a Jesús. No este Jesús sufriendo en la cruz, este Jesús que sufre por la humanidad, que nos perdonó a todos en la sangre y en el sufrimiento, sino que conozcamos las enseñanzas profundas de Jesús, que sepamos que después de tantos años, después de tantas reencarnaciones que habremos tenido todos, no hay nadie todavía igual a Él. Han pasado muchos santos, han pasado mucha gente muy buena, pero aún no hay nadie semejante a él. Fantástico. Seguimos. Bueno, a mí, Josep, me gusta verlo como a veces dices el gran terapeuta, ¿no? Y a veces sale Sí, también en los libros el gran terapeuta que era. Lo fue cuando estuvo reencarnado aquí en la Tierra y lo sigue siendo a través de sus vivencias, a través de su palabra, ¿no? Y a través de todas las experiencias que nos explican, todos como en este caso, ¿no? Que nos explican a través de los libros de sus experiencias, sigue siendo un gran terapeuta con y sus es que vivencias. la realidad estamos buscando muchas veces terapeutas, y los hay, y buenos también, ¿no? Pero un terapeuta que no necesita ni de cita previa, no hace falta que llamemos por teléfono, no hace falta que mandemos un fax, no hace falta nada, no hace falta pagar. Y sin Mm. embargo despreciamos este gran terapeuta que cura las almas y los cuerpos de la humanidad. Y podemos pensar, esto fue hace... No, pero es que continúa, porque Jesús continúa con nosotros. Sí, eternamente. Maravilla. Mm. Los miasmas generados por el pesimismo enferman al ser y las vibraciones mórbidas de las enfermedades orgánicas perturban la mente, alteran la conducta y alucinan el alma. Jesús conocía en profundidad el problema de las parasitosis psíquicas y de las enfermedades degenerativas y sabía cómo controlarlas. Irradiando su energía restauradora, modificaba su estructura, dejando entre tanto al enfermo los resultados futuros como consecuencia de sus actos. Si fueran pecaminosos,
Dolores mayores se proporcionarían a sí mismos. Si fuesen sanos, permanecerían en paz. Bueno, vemos aquí que nos dice, ¿no? Iría irradiando su energía restauradora, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Modificaba su estructura, la estructura de la mente, la estructura del sentimiento, la estructura de todo lo que había, incluyendo la estructura también de la enfermedad, dejando entre tanto al enfermo, pero vemos aquí que hay una cosa muy importante que tenemos que resaltar, los resultados futuros como consecuencia de sus actos. Sabemos que muchas veces Jesús, después de curar, incitaba a la gente, ves, y en el futuro no vuelvas a pecar para que no te acontezca algo peor. Te curaba, pero a consecuencia te ponía una responsabilidad para que no volvieses a ir fuera de las leyes divinas. Si, como bien dice aquí, ¿no? Si fueran pecaminosos, si mis actos fueran pecaminosos, dolores mayores se proporcionarían a sí mismos, sin castigo. Nadie les castigarán. Si fuesen sanos, si mis actos sean sanos, permanecerían en la paz. Entonces, actualmente podemos pensar, bueno, somos espíritas, hacemos las cosas bien, pero ¿cuántos débitos hay del pasado que hay que resolver? No, no porque actualmente ya pensemos en bien, seamos buenas personas, llegamos a no criticar, que es difícil, ¿no? Y tengamos buenas intenciones, no por esto vamos a eliminar nuestros dolores, porque hay muchos débitos de nuestro pasado que hay que resolver todavía y está pendiente. Sabemos de la ley de causa y efecto. Y Dios permite que crezcamos espiritualmente para que cuando sea el momento oportuno podamos restablecernos de aquel problema que nosotros mismos iniciamos en aquel tiempo. Sí. Por lo tanto, la salud es la resultante de la armonía entre el pensamiento y la acción ennoblecidos, en perfecta identificación del espíritu que cumple con su deber, con el cuerpo impulsado por él, que ejecuta sus órdenes. Bueno, vemos aquí, volveremos a subrayar un poquitín porque aún tenemos un poquito de tiempo, ¿no? Estamos hablando de la salud. La salud es la resultante de la armonía entre el pensamiento, que sería el espíritu, porque sabemos que el espíritu es el que piensa, y la acción ennoblecidos. O sea, ¿cómo? Porque yo puedo pensar una cosa y sin embargo tener una actuación distinta. Estamos buscando la armonía, estamos buscando la salud, miremos aquellas cosas que están dentro de nuestro pensamiento y la acción que nosotros ponemos en, en práctica con aquello que tenemos dentro de nuestro pensamiento, en perfecta identificación del espíritu que cumple con su deber. Este es nuestro deber. Estamos buscando la salud, estamos buscando la armonía, el deber nuestro, si queremos salir de la problemática donde nos encontramos, hemos de poner esta en armonía en nuestra vida. De lo contrario, será difícil y complicado de que lleguemos a encontrar esta salud mental, espiritual y física también. Por esto Jesús nos enseña tanto, que hemos dicho antes, ¿no? Que es el gran terapeuta, donde nos enseña a curarnos a nosotros mismos. O sea que miremos de controlar aquellas cosas que pensamos, que tenemos dentro de nosotros y la acción que vayamos a tener a consecuencia de que sea positiva, benévola y con armonía en beneficio nuestro. Pensemos que la resultante de la armonía es lo que está dentro de nuestro pensamiento y del prójimo. El sufrimiento surge como efecto de la desobediencia, de los abusos, de la agresividad, de la preponderancia del egoísmo en la naturaleza. En consecuencia, la buena nueva es toda ella un himno al amor, al deber, a la vida, mediante la utilización correcta de los fenómenos biológicos,
con la finalidad de elevar el espíritu. Le llevaban los enfermos y le pedían que les permitiera que los tocasen. Sus ropas eran conductoras de bioenergía curativa, de fuerzas restauradoras como los hilos que conducen la electricidad o las ondas que tienen las telecomunicaciones. Un toque en él o de él y la vida se modificaba, alterando su estructura y el comportamiento. Vemos aquí esto tan maravilloso, ¿no? Sus ropas eran conductoras de bioenergía curativa. Sabemos que hay aquella señora, ¿no? Que tuvo, bueno, pues el derrame, donde hacía muchos años que tenía un derrame de sangre. Y sin embargo, solamente al tocar la, 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 la ropa de Jesús fue curada instantáneamente, ¿no? Vemos que, qué ropa tenía que tener, ¿no? Para ser curativa de fuerzas restauradoras, como dice aquí, como los hilos que conducen la electricidad. Dice más abajo, un toque de él o de él, un toque, perdón, un toque en él o de él, tanto si nosotros lo tocábamos como él nos tocaba, y la vida se modificaba. Ostras, qué fuerte, ¿no? Ojalá hubiésemos estado allí y hubiésemos podido aprovechar este toque de él, alterando su estructura y el comportamiento. Una vez que solamente con un toque de él cambiaba toda nuestra vida. Solamente si nos miraba, el mensaje que nos daba mentalmente cambiaba toda nuestra vida y el trayecto de nuestra vida se modificaba todo. Aquí vemos a un Jesús completamente distinto. Por esto, estos libros tan maravillosos, donde vemos a un Jesús real, no lleno de magia, lleno de milagros, sino veo un Jesús real. Por esto estamos estudiando estos libros que me encantan de Amelia Rodríguez. Así, todo sufrimiento tiene en Jesús su término y la oportunidad de tener experiencias más amplias y liberadoras. Sufrimiento y Jesús, negación y afirmación de la vida, enigma y ecuación del ser. Bueno, vemos aquí que no, como bien dice que sufría más Jesús simplemente al vernos a nosotros. A veces pensamos, ¿no? ¿Tendría su Jesús sufrimiento cuando estaba en la cruz? Y después de meditar mucho, he llegado a la conclusión de que Jesús sufría más al ver a la multitud con lo torpe que era, en la burla que le hacía, después de él amar a la gente, después de apoyar, después de curarlos, después, aunque sea a distancia, en aquellos momentos de descontrol, de falta de responsabilidad, ¿no? Creo que sufrió más Jesús al ver el pueblo, al ser tan infantil, al ser tan todavía necesitado de amor y de comprensión, que creo que sufrió más aquí que no en lo que el dolor de la misma cruz. Bueno, lo ¿Estamos hemos en dejado tiempo? aquí para la semana que viene. Muy bien. Pues ¿Cuál vamos a es el hacer la oración de capítulo? La cierre. La semana que semana viene. que viene, la autoridad de Jesús. Muy bien. Pues bueno, a ver qué nos explica Emilia Rodríguez A y a ver, ver si nos continuamos, algo bueno y seguro. nos continuamos enamorándonos de estos libros así tan expresivos y tan que nos acercan en aquel tiempo. Venga, Sí, Brigitte, ¿quieres sí, hacer la oración y le dejamos aquí? sí, sí. Gracias, Maestro Jesús, por estar siempre a nuestro lado, por sanarnos y seguir curándonos a través de esta terapia enriquecedora, que aunque no podamos tocar tu manto, aunque no podamos tocar tu energía como en aquel tiempo, tus palabras a través de estos libros, tus vivencias y tus enseñanzas, también siguen siendo terapia para nosotros. Sigues siendo nuestro terapeuta siglo tras siglo, desde la distancia, pero tu energía sigue llegando a nosotros, esa energía que en aquel tiempo seguramente
escuchamos en algún pueblo o quizás más cerca, no sabemos, sigue llegando a nosotros a través del estudio de estos libros. Gracias por seguir a nuestro lado y por permitirnos este estudio semana tras semana con nuestros amigos que nos escuchan y nos acompañan. Gracias. Muchas gracias, chicos. Bueno, Venga, pues, hasta la semana que viene, hasta ¿ok? la semana que viene.